El amor de sí mismo es el polo opuesto del amor del prójimo. Esto se desprende del origen y esencia de ambos. El amor del prójimo, de quien está inmerso en el amor de sí mismo, comienza con la propia persona, puesto que arguye que todos son su prójimo, y partiendo de él como centro se proyecta en todos los que se identifican con él, en menor o mayor medida, según el grado de conjunción establecida por su amor. Los que no pertenecen a su círculo no cuentan, y quienes se oponen a sus miembros y a las maldades que cometen son tenidos por enemigos, sin que importe su índole, por más que sean sabios, probos, honestos y justos. En cambio, el amor espiritual del prójimo procede del Señor y partiendo desde Él como centro, fluye hacia todos los que establecen conjunción con Él a través del amor y la fe, difundiéndose en cada cual de acuerdo con su grado de amor y fe. De ahí que el amor al prójimo originado en el hombre sea opuesto al amor al prójimo suscitado por el Señor, ya que el primero mana del mal, porque mana de la naturaleza propia del hombre, mientras que el segundo procede del Señor, que es el bien en sí mismo. De lo que se desprende que el amor al prójimo que emana del hombre y de su naturaleza propia es corporal, mientras que el amor al prójimo que procede del Señor es celestial. En una palabra, el amor de sí mismo en el hombre en el cual predomina constituye la cabeza y el amor celestial los pies. Sobre este amor se afirma, y si no puede servirse de él, lo pisotea. Bueno, pues esto está explicando con una imagen. Dice que el amor de sí mismo, cuando predomina en el hombre, constituye su cabeza, o sea, tiene el control total de su cuerpo, porque la cabeza es lo que controla el cuerpo, el control de su ser. Y el amor celestial constituye los pies, o sea, lo más bajo, o sea, tiene la mayor parte de su ser está dominado por el amor a sí mismo. Entonces, dice que por eso aviso que quienes son arrojados al infierno caen aparentemente con la cabeza para abajo, la cabeza hacia abajo, caen de cabeza hacia el infierno y con los pies para arriba, porque los pies para arriba apuntan hacia el cielo. Vale. Por otra parte, el amor de sí mismo es de tal índole que apenas se le da rienda suelta, esto es, en cuanto se ve liberado de las ataduras externas, que son, por ejemplo, el temor de la ley y sus respectivas penalidades, el temor al menoscabo de la reputación, los honores, el lucro, el empleo y la vida, se desmanda. A ver, explicamos. El amor a sí mismo, cuando no tiene ninguna constricción, cuando está libre de cualquier imposición y consecuencia, por ejemplo en el mundo espiritual, cuando ya no hay temor de la ley ni de penalidades, cuando no hay temor de dañar la reputación de uno, de dañar su vida, su empleo, no hay ninguna consecuencia que menoscabe, que le perjudique. Cuando uno se ama a sí mismo y hace todo lo que necesita, entonces el amor a sí mismo se descontrola, se desmanda, según dice aquí, hasta que por último no solo desea imperar sobre el mundo entero, sino también sobre el cielo en su conjunto y sobre la misma divinidad, desconociendo todo límite o freno. O sea, el amor de sí mismo no tiene límite. La gente que ansía el poder, que se ama a sí mismo, y son los que megalomaníacos que quieren el poder de todo y la ambición, eso no se satisfacen con nada, y no solo, al final, como no tiene límite, no tiene freno, ese tipo de amor, pues al final no solo ansían imperar sobre el mundo entero, sino sobre el cielo y sobre la misma divinidad, sobre el mismo Dios. Quieren incluso ser más poderosos y superiores a Dios. Entonces, ponemos un ejemplo, en nuestra sociedad sabemos que
hay un grupo de poderosos que controlan el mundo y que ellos se creen superiores a todos los demás porque quieren reducir la población y no creen en Dios, porque si creyeran en Dios respetarían a todo el mundo y no intentarían ser superiores y matar a todos los demás. Entonces ellos mismos se creen superiores a la divinidad. Al rechazar la divinidad, ellos mismos se creen dioses, espiritualmente hablando. Entonces este es el problema de los seres malignos. El amor a sí mismos llega hasta tal punto que quieren esclavizar a todos los demás, quieren dominar sobre todo, incluso se enfrentan a Dios. Por ejemplo, en nuestra sociedad, la tendencia de la medicina farmacéutica es luchar contra la naturaleza y creerse que sabe más que la naturaleza. La naturaleza siempre será más sabia que cualquier ciencia humana, porque la humanidad es una creación de la naturaleza, nunca puede ser superior a su creador en sabiduría, y no puede ser, pero lo que ocurre es que el principio en el que se basa toda la medicina alopática es destructivo de la naturaleza, no la considera como una aliada, no quiere aprender de la naturaleza, quiere controlarla, quiere someterla, quiere destruirla y dañarla. Así funcionan los medicamentos, hacen daño, destruyen la biología y por eso causan tantos efectos secundarios y muertes, porque no se trabaja con la vida, sino es una lucha contra la vida. Y nos han hecho creer que eso es salud, eso es enfermedad, lo que crea la medicina alopática. Eso es enfermedad, la medicina farmacéutica. No crean salud porque destruyen la salud. Bueno, no me voy a extender sobre este tema, pero es un ejemplo que he puesto cuando la humanidad se cree superior a la divinidad. Cuando se cree superior a su creador, que es Dios o la naturaleza. Entonces, si te crees superior a tu creador, vas por mal camino, porque nunca vas a ser más sabio, más superior, nunca vas a saber más que tu creador. Eso es imposible, es totalmente imposible. Entonces hay que aprender de la naturaleza y de Dios, no hay que luchar contra quien te ha creado. Es una tontería luchar contra quien te ha creado, pero es que los seres malignos, ese es su principio de vida, destruir todo, y por eso tenemos los problemas que tenemos la humanidad. Bueno, sigo. Desconociendo todo límite o freno. Como hemos dicho, el amor a sí mismo no tiene freno y puede llegar hasta incluso enfrentarse contra la divinidad, que le causa su propia destrucción, pero bueno, son tan tontos que no saben eso. Esta inclinación yace latente en aquel que está inmerso en el amor de sí mismo, si bien no se manifiesta a los ojos del mundo, donde se ve refrenada por las ataduras recién mencionadas, o sea, las leyes, las normas, las convenciones sociales es lo que evita que la gente se comporte mal siempre, la gente que se ama a sí mismos, que haga siempre fechorías, asesinatos, todo esto, la ley y las penalidades, las penas, si no cumples la ley, si haces crímenes, pues es lo que refrena a estos espíritus malignos de llevar a cabo todos los actos a los que les impulsa el amor a sí mismos. Pero en el mundo espiritual, donde no están estas ataduras, pues ya no tiene freno. Que ello es así se hace patente en ciertos potentados y reyes que no se hallan sujetos a tales frenos y ataduras, puesto que se desmandan y sojuzgan provincias y reinos siempre que el éxito los acompañe, ambicionando el poder y la gloria más allá de todo límite, lo cual es más notorio en la Babilonia de nuestros días, que ha extendido su dominio al mismo cielo, arrogándose toda la potestad divina del Señor, codiciando siempre más y más. Que esta clase de individuos, cuando arriban a la otra vida después de la muerte, se oponen totalmente a la divinidad y al cielo, siendo proclives al infierno, puede verificarse en el opúsculo
del último judicio et de Babilonia destructa. Vale, pues esto será otro libro en latín de Swedenborg, el que ha citado aquí. Procure el lector imaginar una sociedad compuesta por semejantes individuos, quienes se aman exclusivamente a sí mismos y no aman a nadie más, salvo en el caso de que se identifiquen con ellos. Fácilmente echará de ver entonces que el amor que experimentan es como el amor que une a los ladrones. Mientras son cómplices, se abrazan y son amigos, pero cuando cesa su complicidad, se desligan de su dependencia mutua, se abalanzan unos sobre otros y se masacran. Cuando la interioridad de su mente es explorada, resalta la plenitud del encarnizado odio mutuo que los anima, se advierte que en su corazón se ríen de la honestidad y la justicia, así como de la divinidad, a la que desechan como una nadería. Ello es todavía más notable en las sociedades correspondientes a estos en los infiernos, a las cuales nos referiremos más adelante. Aquí dice que la gente que, por ejemplo, tiene un objetivo común, los espíritus malignos que tienen un objetivo común pueden respetar a ciertas personas que pueden colaborar con ellos en su objetivo. Tienen sus cómplices y todo esto, pero en realidad dice, el amor que une a los ladrones es superficial, porque mientras que sí se son útiles, son cómplices, se abrazan y son amigos, pero cuando cesa su complicidad, se desligan de su dependencia mutua y se abalanzan unos sobre otros, se enfrentan y se masacran. Porque eso es la interioridad de su mente, porque hay odio siempre. En estos, los espíritus malignos no tienen amigos de verdad. Se ríen de la honestidad y la justicia y de la divinidad. Bueno, pues seguimos. La interioridad relativa a los pensamientos y afectos de quienes se aman a sí mismos por sobre todas las cosas se vuelve hacia ellos y hacia el mundo, dando la espalda al Señor y al cielo. De ahí que se hallen obsedidos por maldades de todo género, sin que sea posible que la divinidad fluya en ellos, puesto que al percibir el menor influjo lo diluyen en el acto con pensamientos acerca de sí mismos y lo corrompen mezclándolo con las maldades que emanan de su naturaleza propia. Por eso, en la otra vida, estos individuos dan la espalda al Señor y miran hacia la tiniebla que ocupa el lugar del sol del mundo, la cual se halla en posición diametralmente opuesta al sol del cielo, que es el Señor. Tiniebla significa maldad y sol del mundo significa el amor de sí mismo. Las maldades de quienes están inmersos en el amor de sí mismos, en sentido general, emanan del desprecio por los demás, la envidia, la animadversión hacia aquellos que no los favorecen, la hostilidad derivada, los diversos géneros de odio, la venganza, las maquinaciones, el fraude, la falta de misericordia y la crueldad. En lo que respecta a las cuestiones religiosas, no solo sienten desprecio por la divinidad y las cosas divinas, que son las verdades y bienes espirituales de la Iglesia, sino que también manifiestan su animadversión hacia ellas, una animadversión que se convierte en odio cuando el hombre llega a ser un espíritu. Entonces, no solo no puede oír mencionar estas verdades y bienes espirituales, sino que siente un odio flagrante contra todos los que reconocen y adoran a la divinidad. Y ahora nos va a poner Swedenborg un ejemplo de una experiencia que tuvo en el mundo espiritual. Una vez hablé con cierto espíritu que en el mundo fue un hombre poderoso, quien se amaba a sí mismo en grado superlativo. Ante la sola mención de la divinidad, especialmente al oír mencionar al Señor, se encendió en él un odio furibundo hasta el punto de experimentar ardientes deseos de matar, y cuando se le dio rienda suelta a su amor, ambicionó ser el mismo diablo para poder, en virtud de su amor, infestar constantemente al cielo. Tal es la ambición de ciertos individuos que profesan la religión papista cuando en la otra vida advierten
que la potestad del Señor es absoluta y la de ellos nula. La religión papista es la religión católica apostólica romana. Es otro nombre que tiene, religión papista, porque del Papa, porque el Papa es el sumo pontífice y tiene mucho poder. Entonces cuando en la otra vida advierten que la potestad del Señor es absoluta y la de ellos nula, pues todos los que en la otra vida formaban parte de la estructura de la religión católica, tenían altos mandos allí, pues entonces porque lo que ellos buscaban era el poder, nada más. Entonces cuando llegan a la otra vida y ven que no tienen poder, que el poder es del Señor nada más, pues se enfadan y tienen mucho odio, como ha narrado aquí Swedenborg. Y aquí otra experiencia que vio. Al sur de la región occidental advertí la presencia de ciertos espíritus, quienes decían haber gozado en el mundo de posiciones de elevado rango, de la más alta estimación en virtud de sus méritos y de la facultad de imperar sobre los demás. Su índole interior fue explorada por los ángeles y se halló que en el desempeño de sus funciones en el mundo no habían reparado en el uso que debían prestar, sino solo en sí mismos, anteponiendo su propia persona a la prestación de usos. Como porfiaban afanosamente por obtener una posición de mando, les fue dado entrar en contacto con ciertos espíritus que deseaban consultar cuestiones de capital importancia, pero enseguida se hizo notorio que eran incapaces de prestar la menor atención al asunto que se les planteaba, o de considerar las cosas tal como son en sí mismas, o de referirse al uso de las cosas. Lo único que estaban en condiciones de hacer era hablar de sí mismos, pretendiendo actuar según su conveniencia en base a privilegios, de manera que fueron relevados de esa ocupación, quedando en libertad de buscar empleo en alguna otra parte, tras lo cual se alejaron dirigiéndose a la región occidental, donde se los recibió aquí y allá. Pero en todas partes se les hizo notar que no hacían más que pensar en sí mismos, desconociendo todo otro asunto que no se refiriese a ellos, razón por la cual se los calificó de estúpidos, como espíritus sensuales meramente corporales. Así, donde quiera que fuesen, se los rechazaba. Un tiempo después fueron vistos en una condición lamentable, pidiendo limosna. De tal modo se hizo patente que quienes están inmersos en el amor de sí mismos, por más que hablen con aparente sabiduría ante el mundo, recitan sus palabras de memoria atizados por el fuego del amor de sí mismos, sin el menor atisbo de luz racional. Por ello, en la otra vida, cuando ya no les es dado reproducir los datos de la memoria natural, es evidente que son más estúpidos que los demás, y la causa de esto es que están separados de la divinidad. Aquí he explicado una experiencia que ha visto, que se encontró que con unos espíritus que en el mundo físico habían vivido, habían ostentado unas posiciones de elevado rango, pues a lo mejor eran gobernantes muy importantes y eran de la más alta estimación en virtud de sus méritos, méritos del mundo físico, en el mundo físico. Pero luego, cuando llegaron al mundo espiritual, vieron que como todas esas posiciones que tenían, las ostentaban solo para su beneficio, y no sentían amor por los demás, solo para ellos mismos. Ya en el mundo espiritual no podían realizar ninguna función ni ningún trabajo. No podían ni siquiera ser inteligentes. Habían perdido la facultad racional, porque todo lo que sabían era cuestión de memoria, no era cuestión de verdad raciocinio y de sabiduría. No tenían sabiduría. Y como en ese mundo no podían reproducir la memoria del mundo anterior, pues se quedaron pidiendo limosna, no encontraban trabajo, porque no eran capaces de desempeñar ningún trabajo, habiendo tenido un trabajo de muy alto rango en el mundo físico. Así se hizo patente que quienes están inmersos en el amor de sí mismos, por más que hablen, que tengan, parece que son inteligentes la forma como hablan, pero están hablando de memoria y no tienen racionalidad, no sirven para nada en la otra vida. Bueno, pues seguimos.
Hay dos géneros de dominio. Uno deriva del amor al prójimo y el otro del amor de sí mismo. O sea, hay dos tipos de líderes, ¿no? Están los líderes que realizan las funciones de dirigir, de dominar o de dirigir, que los inspira el amor al prójimo, y luego hay otros que los inspira el amor de sí mismos. Estos dos tipos de dominio son diametralmente opuestos por su esencia. Aquel que rige por amor al prójimo desea el bien de todos y ama prestar usos por sobre todas las cosas, es decir, servir a los demás, lo cual consiste en desear el bien de los demás y en desempeñar usos, ya sea en provecho de la Iglesia, de la patria, de la sociedad o del conciudadano. Tal es su amor y el deleite de su corazón. Por otra parte, en la medida en que es exaltado por sobre los otros, siente regocijo, pero no por la posición obtenida, sino porque entonces puede prestar usos en mayor abundancia y grado. Este tipo de dominio se da en el cielo. En cambio, aquel que se ama a sí mismo no desea el bien de nadie, sino solo el propio. Si presta usos es para ser servido, para que se le tributen honores y para ejercer dominio. Si aspira a posiciones de honor, no es por los buenos servicios que puede prestar a su patria y a la Iglesia, sino para obtener preeminencia y gloria, y en esto reside el deleite de su corazón. Por lo demás, el amor del dominio persiste en cada cual después de la vida en este mundo. Entonces aquí dice que estos dos tipos de amor del dominio, ese amor de liderar, ¿no? Continúa. Como hemos explicado, estos dos tipos, cada uno, el tipo de amor que le corresponda, que sienta, pues continúa después de la vida en este mundo, después de la vida física, en el mundo espiritual continúa. Quienes rigieron por amor al prójimo, quienes eran dirigentes, ostentaban algún alto rango y trabajaban por amor al prójimo, son investidos de autoridad en los cielos. Si bien quienes rigen no son ellos, sino los usos que aman. Y al regir los usos, quien rige es el Señor. Eso quiere decir que este tipo de dirigentes que aman al prójimo, en el cielo se les embiste de autoridad también. Porque esa forma de liderazgo es una forma que beneficia a todo el mundo. Y también observa de forma filosófica que realmente ellos no rigen, ellos no están dominando, sino que rigen los usos, los beneficios de las personas a las cuales rigen. Ellos mismos no dominan, sino que ellos mismos se rigen por beneficiar a la población que están liderando, ¿no? Y dice que al regir ese beneficio a la población, al mismo tiempo está rigiendo el Señor, porque el Señor también lo que quiere es el bien de todos. Entonces ellos rigen según lo que quiere el Señor. Pero, al contrario, los que ejercieron su dominio en el mundo por amor de sí mismos, están en el infierno y allí son viles esclavos. He visto a aquellos que detentaron poder en el mundo, habiendo ejercido su dominio por amor de sí mismos, en el momento en que eran arrojados junto a los más viles de todos, algunos de ellos junto a los que moran en páramos excrementicios. Entonces aquí dice que los que detentaron un poder en el mundo y que ejercían dominio, pero se amaban a sí mismos y no amaban a los demás, solo para beneficio de sí mismos, pues se acaban en el infierno, en los sitios más viles y más desagradables del infierno. Seguimos. En cuanto al amor del mundo, se trata de un amor que se opone en menor grado al amor celestial que el amor de sí mismo. Bueno, aquí quiere decir que, como hemos dicho, había dos tipos de amores maléficos que llevan al infierno: el amor de sí mismo y el amor del mundo, o el amor al mundo. Y dice que es menos grave, es un poco menos grave que el amor a sí mismo, ¿vale?
Es un amor maligno, pero es un poco menos grave. Dice que se opone en menor grado al amor celestial que el amor de sí mismo, que es el más grave, ya que el más maléfico de todos, el amor a sí mismo, nada más. No significa, vamos a puntualizar que no significa que no te debes amar a ti mismo, significa que está hablando del amor exclusivo a uno mismo, sin amar a nadie, solo a uno mismo. Vale, ya que las maldades latentes en él son menos graves. Las maldades latentes que provoca el amor al mundo son menos graves que las que provoca el amor a sí mismo. El amor del mundo consiste en pretender apoderarse de la riqueza ajena recurriendo a todo género de maniobras y en depositar el corazón en las riquezas, permitiendo que el mundo nos aparte y desvíe del amor espiritual, separándonos así del cielo y de la divinidad. Bueno, dicho con otras palabras, es amar más lo que es todo lo que ambición de todo lo que existe para ti, todo lo que existe en el mundo, riquezas, más que a Dios y que a los demás. Esto te desvía del amor espiritual y te desvía del cielo y de Dios. Bueno, este amor tiene múltiples variedades. Hay un amor de las riquezas cuyo objeto es la obtención de honores. Sí, hay varios tipos. Hay un tipo de amor de las riquezas cuyo objetivo tiene más relación con el amor a sí mismo, porque su objetivo es tener buena reputación, honores y conseguir que los demás te adoren, ¿no? Y te amen y te den suministro para tu ego. Entonces, la gente, por ejemplo, que le gusta comprarse cosas caras para presumir y para que los demás le tengan envidia y le consideren alguien importante, le respeten, le alaben, todo esto, la gente que le gusta esto es la gente que se ama a sí mismos y también ama a las riquezas y a la ambición de tener cosas materiales, pero con el fin de la glorificación propia de sí mismo. Vale, y luego hay otro amor del mundo que consiste en el amor de los honores y el rango, que tiene como fin el incremento de las riquezas. Bueno, este es el mismo, sí, es el amor de tener el amor a sí mismo, y para ello pues quieren las riquezas para conseguir un nivel superior a los demás. Hay un amor de las riquezas cuya finalidad son los diversos usos que brindan deleite al mundo. Hay un amor de las riquezas por las riquezas en sí mismas, tal es el amor de los avaros y así sucesivamente. Sí, claro, el amor de las riquezas por sí mismas, la gente que nunca tiene suficiente con las riquezas y con las cosas materiales, nunca se satisface y quiere tener dinero o cosas materiales por el simple hecho de tener. Se siente feliz teniendo y lo necesita. Y hay otro que dice que los usos que brindan deleite al mundo. Y hay otro que es amor de las riquezas, pues para el deleite material de las riquezas. O el placer y todo eso. Bueno, en fin. El fin por el cual se procura la riqueza es lo que se define como su uso. Y es precisamente este fin o uso el que le confiere su calidad al amor, ya que el amor es tal como el fin que se persigue y todas las otras cosas le sirven como medios. Siempre hay que ver el objetivo de todo lo que uno ama, por qué lo ama, con qué objetivo lo ama. Si el objetivo es beneficiar a los demás, y hacer lo correcto, lo que hay que hacer, entonces será un amor positivo, un amor bueno. Pero si el objetivo es no beneficiar a los demás o incluso perjudicar a los demás y solo a uno mismo beneficiar, entonces beneficiar a uno mismo, pero hay que puntualizar, en detrimento de los demás. Porque si tú te amas a ti mismo y quieres vivir bien tú mismo, si no estás perjudicando a nadie y también te preocupas por los demás y amas a los demás al mismo tiempo, eso no es malo. Es el amor a sí mismo
y no amar a los demás, lo que provoca, lo que constituye el amor del mundo y el amor a sí mismo. Bueno, pues ya ha terminado este capítulo que explica lo que es el amor de sí mismo, el amor del mundo, contrapuesto con el amor al prójimo y a Dios. Y vamos a parar aquí, no vamos a pasar a otro tema. Luego en otro vídeo hablaremos pues de otro tema y seguiremos hablando de cómo es el infierno, cómo son los espíritus malignos, que tienen mucha relación y se corresponden mucho lo que es la descripción de un narcisista. Así vamos a entender más cómo es el lado espiritual de un narcisista y también el origen espiritual del narcisismo. Porque si creemos, para las personas que crean que somos espíritus, pues ahí tienes que el narcisista es un espíritu de una determinada forma, diferente, y por eso no tiene el narcisismo, no tiene cura, porque no es una enfermedad, es un tipo de espíritu que se nace con ese espíritu, porque los espíritus no pueden cambiar, el tipo de espíritu bueno o malo no puede cambiar, entonces tú naces como naces y nadie te puede convencer de hacer el bien si tú no quieres hacer el bien, igual que nadie te puede convencer de hacer el mal si tú eres bueno y no quieres hacer el mal. Entonces yo pienso, mi opinión es que no nacemos como una pizarra en blanco, pero en los conocimientos, pero en la personalidad, en lo que corresponde al espíritu y la personalidad, no nacemos como una pizarra en blanco. Mi opinión es que nacemos con nuestro espíritu y personalidad único y ya es lo que constituye nuestro ser. Eso es lo que yo pienso. Nacemos con el cerebro como si dijéramos vacío, pero lo que no está vacío es nuestro espíritu. Entonces yo pienso eso, que aunque Swedenborg todavía no he encontrado que hable de el nacimiento, si nacemos con ya un espíritu bueno o un espíritu malo, yo no he visto todavía que hable de eso, porque él habla de los espíritus cuando mueren, lo que ocurre cuando un espíritu muere, pero no habla de antes del nacimiento. Yo todavía no he encontrado eso, pero si lo encuentro sería muy interesante ver el origen espiritual de las personas antes de nacer. ¿Dónde está el espíritu? ¿Cómo se forma? ¿Todos los espíritus nacen buenos y luego se vuelven malos? ¿O cada uno ya nace con un espíritu bueno o un espíritu malo? Eso es lo que me gustaría investigar y descubrir. Eso es lo que me queda por descubrir. Y eso daría respuesta pues al origen del narcisismo, que hay mucho debate en ello. Bueno, pues ya veremos más capítulos del libro de Swedenborg, El cielo y el infierno, muy interesante, muy esclarecedor. Y espero que podéis escribir vuestros comentarios, lo que pensáis sobre esto, vuestras ideas, lo que os ha parecido y todo esto, porque es algo de verdad muy muy interesante y que se corresponde realmente mucho con lo que es el narcisismo, la personalidad narcisista. Bueno, pues hasta la próxima y no olvidéis de suscribiros. Saludos.